Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta lección del curso de escritura de cero de la semana 4 de este semestre. La idea sería resolver básicamente algunos ejercicios sobre el tema de diseño en construcción, en diseño de elementos en tensión, perdón. Vamos a realizar algunos ejercicios de ejemplo para diseñar elementos en tensión. Y con eso estaríamos concluyendo este primer capítulo o segundo capítulo del curso, ¿no? Para la próxima semana empezar con un nuevo tema del curso. ¿Hay alguna consulta ya específicamente sobre el tema de diseño de elementos en tensión? No. Bueno, hagamos un pequeño repaso de lo que es diseño de elementos en tensión antes de desarrollar los ejercicios. Un resumen del diseño de elementos en tensión. Lo que tenemos que tener claro es que un elemento en tensión puede fallar de dos maneras, o presenta dos estados límites que le llamamos estados límites de diseño o de fallas, que hay que revisar cuando estamos diseñando elementos en tensión. El primero es lo que conocemos como la afluencia. Vamos a considerar que un elemento en tensión falla cuando se alcanzan en la sección transversal o el área bruta, ya saben, se alcanza el valor del esfuerzo de fluencia del acero. Cuando los esfuerzos en el área bruta de la sección alcanzan el valor del esfuerzo de fluencia o el esfuerzo máximo del acero, entonces decimos falla ese elemento. Y esta falla tenemos que revisarla. La otra tipo de falla eh, que puede sufrir un elemento en tensión es lo que llamamos la fractura. Y es cuando los esfuerzos en el área transversal o en el área neta alcanzan el esfuerzo de ruptura del acero. Recuerden en la curva el esfuerzo último, el FU. Cuando el acero se rompe, lo declaramos como un estado, el estado límite de fractura, ¿no? Y entonces este otro criterio habrá que revisarlo también. Básicamente esos son los dos modos de falla de un elemento en tensión. Hay otros, uno que también hay que revisar, no está acá, es lo que se conoce como la falla por bloque de cortante. En uno de los ejercicios propuestos vamos a ver este tema. Generalmente no es el más crítico, la falla por bloque de cortante, pero habrá que revisarlo también. Pero los dos principales son la afluencia y la fractura. Para controlar estos dos modos de falla, en la especificación AISC nos define que el estado límite de falla como que la carga nominal en el estado límite de fluencia es igual al esfuerzo de fluencia del acero por el área, el A sub G, donde el AG es el área bruta del elemento, la sección transversal, el área transversal de nuestro elemento. Y FY es el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces decimos falla por fluencia cuando los esfuerzos son iguales a FY, ¿no? En este caso, para obtener cargas últimas, multiplicamos la resistencia nominal o el PN por un valor de phi. En este caso, en el caso de fluencia, el phi vale 0.9. Y el estado límite de fractura se da cuando se alcanza el esfuerzo de ruptura en el acero. Por lo tanto, su resistencia será la resistencia nominal o PN igual. La fractura será el esfuerzo último del acero multiplicado por el A sub E, donde el A sub E es
un área reducida del área bruta. Le quitamos los huecos y lo multiplicamos por un coeficiente U. Ahora, en un ejemplo, vamos a ver el uso de este coeficiente U. Entonces, se da sobre un área efectiva neta, y el esfuerzo último del acero, ¿no? En este caso, en el estado límite de fractura, el phi vale 0.75, ¿no? Entonces, los PN es la resistencia vial, la capacidad vial, tanto a la fractura como a la afluencia. Lo multiplicamos por un pi, en el caso de la afluencia, 0.9, ¿verdad? Y en el caso de la fractura, 0.75, para obtener la resistencia última. La reducimos un poquito, la resistencia nominal de la fractura. Hay un requisito más que no es obligatorio en los elementos en tensión, pero que se recomienda considerarlo. Y es que el beltez o la razón del beltez de los elementos en tensión, L, la longitud del elemento entre el radio de giro mínimo, sea menor o igual a 300, o que no exceda el valor de 300, ¿no? Esta especificación no es obligatoria, pero es conveniente, es muy conveniente que la apliquemos para darle cierta esbeltez, cierta rigidez a nuestros elementos en tensión. Básicamente, eso es la especificación AISC para el diseño de elementos en tensión. No todo está, en los ejemplos lo vamos a ver. Falta el bloque de cortante en este esquema, ¿verdad? Y definir o ver el uso del área efectiva, cómo se calcula, el área neta también, y el uso de la especificación. A eso nos abocaríamos el resto de la tarde. No sé si tienen alguna consulta. No hay consulta. Bien, voy a dejar de compartir. Entonces, bien, vamos a jugar un ratico antes de empezar con los ejemplos. ¿Han usado el Kahoot, sí? Sí, profe. Ok, Sí, entonces profe. vamos a jugar con el Kahoot. Por 2 puntos de la nota, al primer lugar. Ya saben cómo usarlo, ¿verdad ustedes? Modo clásico, ¿verdad? Ok. El PIN es el 774766. Ahí lo están viendo, ¿verdad ustedes? Sí, Sí, profe, ahí se ve. profe. Ok. Entonces es 774766. Ya están entrando. Esperemos un poco más. Start. Quiz número 1, tensión. El ISS recomienda una relación L entre V máxima en elementos de tensión. Por favor, pasado el tiempo, entonces damos por finalizado. 12 contestaron que era el azul o el celeste, una relación de beltez máxima de L entre V de 300, ¿ok? Next, vamos a ver. Hasta el momento, don Lorenzo J. Va en el primer lugar con 958. José A. 946 puntos. Y el tercer lugar a don Walter Méndez con 942 puntos. Siguiente. Next. El área bruta es 5 segundos. Ok. Entonces, 5 dicen que es el área de la sección. 2, el área bruta menos los huecos. Y 6 dicen que es el área total de la sección transversal sin quitar los huecos. Yo creo que la respuesta correcta es la café. El área total de la sección transversal sin quitar los huecos. Podrían calzar algunas de las otras dos opciones,
pero para ser preciso, la que mejor calza es esta, la café. El marcador sería ahora entonces, next. Andrea, amigo, ocupa el primer lugar con 1,752 puntos. Don Daniel Mata, el segundo lugar con 1,752, están empatados. Y Manrique, 1,735 puntos. Next. El área neta es, muy bien, la gran mayoría, 14, anota que el área bruta menos el área de los huecos. Eso sería el área neta, lo cual es la respuesta correcta. Y el marcador, vamos a ver cómo se mueve. Ahora Daniel Mata ocupa el primer lugar, 2,690 puntos. Manrique, 2,644. Y Andrea, amigo, 2,630. Faltan 2 preguntas, creo que son 5. Next. ¿El coeficiente U se usa a o cuándo? Ok, 6 de ustedes dicen que es la celeste, la ductilidad. 4 dicen que es los huecos que se quitan. En realidad, el coeficiente U es un coeficiente de eficiencia de la unión. Solo cuando hay uniones lo utilizamos. Uno de los factores que más influyen en el U es precisamente la ductilidad. Hay otros factores. Si fuera tornillo, la separación de tornillos. El tipo de acero también. El grado del acero. Pero una de las principales es la ductilidad. Next. El marcador ahora es Sebastián Navarro, que no aparecía antes. Ahora tiene 3,493 puntos. Don Daniel Mata baja a 2,690 puntos al segundo lugar. Y José A pasa al tercer lugar con 2,665. Creo que esta es la última pregunta. Next. La falla por fractura se estima como, bien, pasado el tiempo, entonces 8 de ustedes mencionan que la falla por fractura se calcula como, en condición última, PU es igual al P, que vale 0.75 por el esfuerzo último del acero, o FU, por el área efectiva. Pues la respuesta correcta es esta primera que acaba de leer. Y el marcador final sería, entonces, en tercer lugar está don José Leiva. Muy bien. Segundo, don José A. Y el primer lugar es para Sebastián Navarro. Muy bien. Muy bien. En cuarto está Manrique y en 5 ya no pude leer. Entonces el ganador sería Sebastián Navarro, ¿no? Así que aquí. Sí, profe. Ok. Este es el caso de una unión de un elemento a tensión que es un angular que mide 6 pulgadas, digamos verticales en este caso, y 4 pulgadas el ala, digamos, horizontal, ¿okay? Con un espesor de 3/8 de pulgadas, el cual se une a una placa de unión de media pulgada de espesor con 4 tornillos que son de 3/4 de diámetro, ¿ok? Y aquí se leen las separaciones de los tornillos, una 1.5 pulgadas de separación paralela a la carga, lo que sería el S, y gramil o la separación perpendicular a la carga o al eje del elemento es de 3 pulgadas, lo que se llama el G o el gramil. ¿Okay? Entonces, ya sabrán que hay que determinar, bueno, por dónde puede fallar
este elemento. Eso es lo que tenemos que investigar en este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a proceder. Ok. Los datos del problema, porque no todos están ahí, son, llamémosle datos, ¿no? El área bruta es de 3.61 pulgadas al cuadrado. ¿De dónde lo obtuve? Bueno, yo les pedí a ustedes que bajaran una aplicación para el teléfono que tuviera una base de datos con los perfiles de acero. De ahí precisamente tomamos esta información. La buscan nada más el angular 6 por 4 por 3 octavos y obtienen lo que es el área bruta de esa sección, ese angular. Tiene un X que es de 0.933 pulgadas. Este X sería si este es el angular, ¿ok? Y lo uno con una placa acá, en esta espalda, ¿verdad? Esta sería la placa, y este el angular, ¿no? Entonces, la X es la distancia del centroide del angular al plano de falla. Esto sería el plano de falla o el plano de unión, ¿verdad? Entonces, el X se define como la distancia del centroide de la pieza al plano de falla, esta distancia. Y también viene dado en las tablas, en esa base de datos. Lo único que hay que tener en cuenta es que, si fuera el caso, yo podría, digamos, también hacer la unión con el mismo angular, ¿verdad? Y unirlo por acá, ¿verdad? Entonces, el único cuidado que hay que tener que ahora, en realidad, no sería X, sino sería la distancia vertical del centroide, ¿verdad? Del angular al plano de falla. En este caso sería Y, ¿verdad? Ese es el único cuidado que hay que tener cuando uno busca ese valor en las tablas. ¿No? Tiene un espesor en decimales de 0.375 pulgadas, ese angular, y vamos a utilizar acero, vamos a utilizar A36, que tiene un FY de 36 kilolibras por pulgada cuadrada y un esfuerzo último o esfuerzo de ruptura de 58 KSI. Estos son valores que uno conoce cuando define qué acero va a utilizar. Y vamos a usar tornillos. Suponemos tornillos que tienen un diámetro igual a 3/4 de pulgada, ¿no? Entonces hay que investigar por dónde va a fallar, pueda fallar esa unión. Entonces vamos a tratar de dibujar de nuevo la unión, el angular por acá, ¿eh? Y entonces tenemos un hueco, dos huecos por acá, ¿no? Otro más y otro más. Y estas distancias eran de 1,5, ¿verdad? 3 a cada 1,5 pulgadas, ¿ok? Entonces hay que investigar, y la carga está acá, ¿ok? Hay que investigar por dónde puede fallar este elemento. Bueno, podría fallar en una superficie completamente perpendicular a la carga. Llamémosle aquí A, B, y este otro punto C. Podría fallar acá. ¿Ok? Me dirán, pero también puede fallar por el segundo tornillo, ¿verdad? O por el tercer tornillo o por el cuarto tornillo. Para efectos de cálculo, en realidad,
que lo consideren aquí de primero o aquí de segundo, tercero o cuarto, en realidad para efectos del cálculo va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, podríamos calcular, digamos, cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, el área neta sería igual al área bruta, ya saben, menos el área de los huecos, ¿no? El área de los huecos por definición. Área bruta menos el área de los huecos. En este caso es solo un hueco. El área bruta, lo que vimos de tablas, es 3.61 menos un hueco. Lo voy a poner así, un hueco nada más, ¿no? Es esta superficie. Por el diámetro del tornillo, 3/4, y por especificación hay que aumentar 1/8. Recuerden, cuando se calcula área neta, la área neta efectiva, hay que aumentar el diámetro del tornillo en 1/8. Esto es especificación, pongámosle así, especificación, ¿no? Por el espesor de la placa o del angular, que es de 0.375 pulgadas. Y si operan esto, entonces esta área neta en este plano dará 3.28 pulgadas cuadradas. Pongámosle aquí línea, se me olvidó, línea A, B, C. ¿Ok? Entonces, en la línea ABC, el área neta es de 3.28 pulgadas. Bien, ¿por dónde más podría fallar este elemento en tensión? Ok. Entonces tenemos un tornillo, otro tornillo, uno acá y otro acá. Aquí tenemos 3 pulgadas. Aquí la separación entre tornillos era de 1.5. Este puede fallar por una superficie que venga por acá, siguiendo esta línea de fallo, ¿no? Pues llamémosle aquí A, B, C, D, y llamémosle E acá. Entonces podría fallar por esta superficie. ¿Sí? Entonces, esa línea se llama línea A, B, D, E. Entonces, el área neta es igual a el área bruta menos el área de los huecos, ¿no? Y por cada superficie inclinada, recuerden, de las notas, hay que sumar un término S cuadrado entre 4G. ¿No? En realidad es una sumatoria de superficies inclinadas por el espesor, ¿no? Esta es una regla empírica que nos permite considerar la influencia de las superficies inclinadas en la estimación del área neta. Entonces, sería área neta, sería el 3.61 menos el área de los huecos, que son 2 huecos. ¿Ok? 2 huecos. El diámetro del tornillo, 3/8, 3/4, perdón. 3/4 más 1/8 por especificación, por el espesor, ¿no? Más este término. Y como solo hay una superficie inclinada, entonces solo una vez sumamos. S al cuadrado sería 1.5 entre 4 veces por el gramil, que es 3. Esto es G y este valor es S. Por 3. Por el espesor para tener un área. Y esta superficie nos da entonces un valor de 3.02 pulgadas al cuadrado. ¿Qué otras
posibles fallas hay? Bueno, podría haber una por acá, ¿verdad? Pero sería igual que esta que acabamos de calcular. Otras superficies, quizás como A, B, D, E, esta superficie, digamos, no es factible que se dé cuando la carga viene en ese sentido. Entonces, lo que hay que explorar es cuáles superficies son factibles de que el elemento falle y considerarlas, ¿no? En este caso, del ejemplo solo hay dos posibilidades. La que rige, entonces, sería el área neta que rige, sería, pongámoslo así, rige la menor de ellas, un área neta igual a 3.02 pulgadas al cuadrado, ¿no? La menor de ellas es la que manda. ¿Ok? Ahora, hay que estimar el área efectiva en realidad, ¿no? Es lo siguiente. Si nosotros imaginemos que tenemos una placa, ¿no? Sometida a tensión con tornillos por acá. Y esta placa la unimos acá. En una placa, llamémosle placa de unión. Y este es el perfil. ¿Ok? Entonces, vean que hay unos tornillos que quedan en la unión, y hay otros tornillos que quedan fuera de la unión. Entonces, hablamos en esta superficie, haciendo un corte, aquí está el área bruta, que es el área de la sección transversal. En esta otra superficie, le llamamos el área neta, que es donde es el área bruta menos el área de los huecos. Y en esta otra superficie, en la unión, llamamos un área efectiva. Entonces, el área efectiva se da en las uniones. Y vamos a definir que esta área efectiva es un coeficiente U por el área neta, que por definición. El coeficiente U es un coeficiente que se llama coeficiente de eficiencia de la unión o de retraso de cortante también. Y para eso hay tablas para calcular este coeficiente U. De manera exacta, el U es una fórmula que viene a 1 menos X barra entre la longitud de la unión. ¿Ya? X ya lo definí antes, L es la longitud de la unión. ¿Ok? En este caso es desde el primer tornillo hasta el último tornillo. ¿No? Eso es la longitud de la unión. Recuerden, si tenemos tornillos, entonces, digamos, tal como estos, la longitud de la unión sería, la longitud L sería la distancia desde el primer tornillo hasta el último tornillo, centro a centro, ¿no? Y si fuera soldado, entonces es el mismo, la misma placa. A veces uno hace soldaduras, digamos que son cordones, no necesariamente los hace de la misma longitud, ¿no? Entonces, este tendría una longitud de soldadura WE1 y este tendría una longitud LW2, W de weld de soldadura. Entonces, en el caso de soldaduras, el L, la longitud que se usa en la fórmula es la longitud del cordón más largo, LW1, ¿ok? Es la longitud, en el caso de soldadura, la longitud del cordón más largo. Y en el caso de tornillos, es la longitud del primero
hasta el último tornillo, ¿no? Ok, en este caso, este U sería igual entonces a 1 menos X barra, que ya lo habíamos dado, que era 0.933 entre la longitud de la unión, que son 3 a cada 1,5, ¿verdad? 3 a cada 1,5 pulgadas, nos da una longitud total de 4.5. 4.5 sería la longitud de esa unión, y operando, entonces obtenemos un valor del coeficiente U de 0.79. ¿Ok? Seguramente en las notas vieron una tabla que también nos permite obtener para varios casos el valor del coeficiente U, ¿no? No la voy a presentar acá, pero si lo revisan, para este caso el U de tabla sería 0.6. Calculado, en otras palabras, calculado este coeficiente U según la fórmula exacta, nos da 0.79, y según la tabla nos da 0.60. Lo que dice la especificación es usar el mayor. Usar el mayor. Nuestros valores de tabla son valores aproximados, ¿no? Entonces, el área efectiva sería U por el área neta, ¿verdad? Y esto sería igual, entonces, a 0.79 por el área neta, que ya calculamos, y fue de 3.02 pulgadas. Entonces, esta área efectiva es igual a 2.39 pulgadas al cuadrado. Y ya con el área bruta, con el área efectiva, podemos estimar la capacidad del elemento. Capacidad o resistencia, como quieran llamarlo. Y dijimos, hay dos casos. Hay que revisar la afluencia. ¿Ok? Y por fluencia, la resistencia última es un phi por Fy por el área bruta. Y esto es, el phi vale 0.9 por Fy 36 por el área bruta 3.61. Y este valor es de 117 kilopounds, miles de libras. Y hay que revisar el otro criterio, la fractura. Y en fractura lo enunciamos de phi por Fu por el área efectiva. El phi en este caso es 0.75 por Fu, que es 58, por el área efectiva, 2.39. Y este valor da 104 kilopounds. 104 kilolibras, ¿no? Entonces, la capacidad, por lo tanto, la resistencia del perfil de ese angular es de PU 104 kilolibras. La menor de ellas dos. ¿Eh? Si sobrepasamos este valor de 104, el acero se nos fractura. Se parte en dos. Bien, este será un primer ejercicio. No sé si tienen alguna duda, consulta.
Profe, Sí, señor. digamos, en la parte donde se escoge como el camino de los tornillos, Sí, ahí siempre, o sea, ¿con qué criterio yo me baso para escoger ese camino? no hay una regla para que yo le pueda decir, es este camino. Hay que calcular todos los posibles caminos que se puedan dar en eh, en la situación particular, ¿no? Hay unos caminos, pues sí, que son, digamos, si se quiere, obvios, ¿no? Hay otros que no son tan obvios, pero hay que tratar de calcular todos aquellos que, que sean, digamos, razonables, ¿no? Pero no hay un criterio que yo le pueda decir, ¿no? Por ejemplo, estaba buscando un poco de espacio. Digamos que tengamos una superficie con más tornillos. Vamos a tratar de, digamos, podríamos tener 1, 2, 3, digamos, posiblemente algo así, ¿no? Entonces, una posible falla es esta, ¿no? Que falle por acá, un tornillo, ¿cierto? Que fue igual al que hicimos antes. Posiblemente también pueda fallar por donde haya más tornillos, esta otra superficie. Entonces, entre esta superficie de un hueco y de dos huecos, obviamente va a fallar por donde quito más huecos, ¿verdad? Bueno, va a depender también del diámetro de este tornillo solo, ¿no? ¿verdad? Podría ser, pero en general los tornillos se ponen todos del mismo diámetro, ¿ok? Pero hay que analizar estos dos, calcularlos. Una posibilidad es que ahora falle por una superficie acá, este tornillo, y que falle por acá, ¿verdad? Entonces habría que calcular y sumar este término acá inclinado, ¿no? Otra posibilidad es que en esa misma configuración falle, digamos, un camino por acá, por acá, por acá y por acá, ¿verdad? Entonces sería el área menos el área de tres huecos, 1, 2, 3, una superficie inclinada, otra superficie inclinada. ¿Sí? También podría darse en un camino que va por acá, digamos que venga por acá y parta estos tres tornillos. ¿Ven? ¿Lo ves? Un camino por acá. Entonces sería igual el área neta, sería el área bruta menos tres huecos, más esta superficie inclinada, más esta. ¿Cuál de todas ellas es la que manda? La que va a regir, la menor de ellas. Hay otras, acuérdense que la carga viene acá. ¿verdad? La carga viene acá. Hay otras superficies que ya no son que no son lógicas, digamos. Yo tengo estos tornillos por acá, ante la carga acá, obviamente no se va a partir acá, en una superficie acá, porque la carga es paralela y estamos hablando de tensión, ¿no? Entonces, hay otras superficies que no son razonables, que no son posibles, pero entre todas las posibilidades hay que investigarlas y a falta de experiencia, entonces no queda más que calcular todas. No sé si lo convenzo con esto, Sí, profe, muchas gracias. con mucho gusto, pero no hay una receta, sinceramente, para esto, ¿no? Claro, profe, entiendo. Ujú. Ok, bien, son las 2, es temprano.
Profe, disculpe, yo tenía otra duda. Adelante. Es que a mí no me quedó muy claro cuando usted hace la sumatoria de S al cuadrado entre 4G, digamos, esa, no entiendo muy bien cómo la sumatoria, cómo ver la sumatoria en el dibujito que usted hizo ahí, digamos. Ah, ¿por qué? ¿Por qué la sumatoria? Ajá, sí, exacto. Eh, eh, es el caso de, digamos, eh, voy a buscar espacio por acá. Bueno, vámonos al puro final. Ok. Digámoslo, tenemos, en el mismo ejemplo de antes, digamos, tendríamos 1, 2, 3, 1, 2, ¿ok? Entonces tenemos, bueno, aquí hay un separaciones de tornillos, el gramil perpendicular. Esto sería un G1 y esto un G2. No necesariamente son iguales, ¿no? En condiciones reales, en realidad uno los va a poner con simetría, pero no necesariamente. Acá, separación o el paso entre tornillos, podríamos tener aquí un S1, ¿no? Acá un S2, ¿no? Entre este y estos dos, ¿ok? Que no necesariamente son iguales. En la realidad, generalmente uno los pone iguales, no se complica mucho, ¿no? Pero en términos así, en teoría, no necesariamente son iguales. Entonces, podría fallar este elemento, bueno, ya dijimos por estos dos tornillos. Entonces quitaríamos al área bruta 2 tornillos. Podría fallar por una superficie que sea 2 huecos, ¿no? Llamémosle aquí A, B, C, y llamémosle este otro punto D. Entonces tendría una línea A, B, C, D, ¿no? El área neta sería el área bruta menos el área de 2 huecos, ¿no? El área de 2 huecos. Más por cada superficie inclinada, sume el término S al cuadrado, en este caso es S1 al cuadrado entre la distancia perpendicular entre G1, entre 4 veces G1. ¿Ok? Entonces, por ser una sola superficie, pero también podría darse el caso de que la falla se dé en una superficie que abarque 3 tornillos. 1, 2, digamos 3 y 4. Llamémosle esto A, B, C, E, F. Aquí donde termina de cortar. Entonces, llamémosle a esa línea A, B, C y D. Entonces, vean que aquí hay dos superficies inclinadas, ¿verdad? Esa es la sumatoria que estaba hablando. Entonces, desglosando esto sería el área neta, el área bruta, que si no cambia, es el área transversal, menos 3 huecos, 1, 2, 3, 3 huecos. Y por cada superficie inclinada hay 1, 2. Entonces tiene que sumar el término S1 al cuadrado entre 4 veces G1, ¿verdad? Que sería esta distancia y esta otra para esta línea, más ahí es donde está la sumatoria, la otra superficie inclinada que sería S al cuadrado, en este caso sería S2 al cuadrado, entre 4 veces el gramil, y ahora la separación sería acá esta distancia G2, ¿ya? Y con esto pues calculamos el área neta. En este término, esto
es que se acostumbra, digamos, sumatoria de S al cuadrado entre 4G. Es eso la condición, ¿no? Podría fallar también en una superficie, algo así, ¿no? Que venga por acá, se devuelva y falle acá, ¿no? Entonces habría que restar. Es muy similar al caso anterior. 3 huecos, ¿no? Sería el área neta, sería el área bruta menos 3 huecos más una superficie inclinada. Sería S1 al cuadrado entre 4 veces G1. ¿No? Es este mismo término, más esta otra superficie inclinada, que sería de nuevo S1 al cuadrado entre 4 veces G2. Ahora, ¿y cuál de ellas es menor? Bueno, sería cuestión de ponerle números a eso. Pero esa es la idea de la sumatoria, ¿no? Estos términos. No sé si con eso aclaro. Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, devolvámonos entonces al siguiente ejercicio. Y este ejercicio nos va a permitir ver, manipular otra falla que no la había mencionado, que es el bloque de cortante. Generalmente no es la falla que rija en el diseño de elementos en tensión. Hay que revisarla ciertamente, pero generalmente no es la condición que falle. ¿Qué es esto de la falla de bloque de cortante? Si yo tengo este elemento acá, digamos, sometido a una carga P y tengo tornillos por acá, entonces la falla por bloque de cortante es una falla, digamos, donde el acero se corta, ¿verdad? Pero podría cortarse esta esquina, ¿verdad? Esta esquina. Ya podría cortarse esa esquina. Eso es lo que llamamos, en este caso sencillo, el bloque de cortante. Entonces, lo que nos queda es un pedacito de acero que se cortó, que tiene más o menos esta forma, ¿no? Tendría aquí un hueco, el otro y medio hueco acá, ¿no? Medio hueco acá. Entonces, este es el pedacito que se arranca, digamos, en el acero, con esta carga acá, PU. Entonces, vean que en esta superficie, sobre esta superficie hay un esfuerzo de tensión que se abre el material o se parte ahí el acero, ¿no? Tiene que ser necesariamente esfuerzos de tensión. Y acá, en esta otra superficie, por la carga, por la dirección de la carga, aquí hay un esfuerzo cortante. Entonces, la falla por bloque de cortante es una combinación de cortante y tensión. Cortante y tensión para que se dé esta falla. O se debe a este cortante más la tensión en esta otra superficie. Entonces, hay dos posibilidades. Primero, hay dos casos acá para que esa falla se pueda dar. Una es, bueno, siempre la falla se va a dar cuando esta parte se arranca, se parte, ¿no? Entonces, hay un caso que es la fractura por tensión, ¿ya? Más que efectivamente acá en esta superficie paralela también se parta, que sería fractura por cortante.
Esa es una posibilidad, que aquí falle, se fracture por tensión y acá se fracture por cortante. Y cuando hablamos de fractura, detrás de eso estamos hablando de esfuerzos últimos, ¿no? FU por acá y el esfuerzo último en el área sometida a cortante. ¿No? El otro caso es que también podría fallar por fractura debido a la tensión. ¿Ok? Y aquí actúa entonces en esa zona el esfuerzo último más la afluencia, vamos a decir también, es una falla, la afluencia por cortante. Cuando en esta superficie paralela a la carga se alcance el esfuerzo de fluencia del cortante. Entonces aquí es fluencia, el esfuerzo de fluencia. Entonces, además de que es una combinación de tensión y cortante, también tenemos que analizar que puede ser fractura por tensión más la fractura por cortante o fractura por tensión más la fluencia por cortante. Estas son dos condiciones que debemos de analizar en la falla al bloque de cortante. ¿Está claro? Ok. Entonces, vamos a ver, teníamos para el ejemplo, bueno, el espesor es de, tenemos un canal de 8 por 11, ¿no? Que tiene un espesor de 0.22. La placa tiene un espesor de 3/8 de pulgada. ¿Okay? Vamos a usar acero A36, ¿no? Y los tornillos de 5/8 de pulgada, como datos generales del problema. Para la falla por cortante tenemos que analizar tanto la placa como el canal. En cualquiera de los dos se podría presentar esa falla por cortante, ¿no? Entonces, en la placa tendríamos, observen la unión, que tendríamos esta parte de la placa, ¿no? Ok, entonces tenemos en la placa, el dibujo sería, aquí está la placa, generalmente tiene se corta inclinado para economizar acero y tendríamos algo así como que se salga, que se corte esta parte de la placa, ¿no? Acá un tornillo y aquí otro, ¿no? Acá un tornillo y aquí el resto. Esto es en la placa, ¿no? Con una carga acá, que se parta esta parte de la placa que está atrás, ¿no? Y en el caso del angular, tendríamos, o del canal, mejor dicho, tendríamos algo así. Estas son las alas del canal. Aquí están los dos tornillos, ¿no? Entonces sería que se parta por esta superficie, ¿no? Esta superficie. Este tiene un espesor de 3, ¿de cuánto era? De 0.22. Y esta otra placa tiene un espesor de 3.8 pulgadas. ¿Ok? Entonces hay que evaluar si falla por la placa o falla el canal en sí. ¿Ok? Entonces hay que calcular varios términos ahí para, llamémosle así, para la placa. Para la placa. Entonces, para la superficie en cortante, ¿no? Entonces, tenemos, vamos a tratar de dibujarla otra vez. Aquí tenemos eso, aquí está el otro hueco y tenemos medio tornillo acá, un tornillo completo acá y la placa acá. Más bien es aquí. ¿Ven?
¿Ok? Tenemos, esta es la falla. Entonces, el cortante, vean que aquí hay un cortante y hay otro cortante acá. Son dos superficies de cortante. Y para que la falla se presente, tienen que cortarse los dos, ¿no? Entonces, el área bruta en cortante, que es de, lo voy a poner así, de bruta, ¿no? Y el V es cortante. Sería igual a, es similar al área neta y al área que calculamos en tensión. Sería esa distancia de acá hasta acá. ¿Ok? Entonces, esta área bruta en cortante sería igual 2, porque son dos planos, ¿no? 1, 2. Dos áreas son, lo voy a poner así, dos planos por el 4, que es la separación de los tornillos, más la separación al extremo, 4.5. No sé si lo ven en la figura, ¿no? De aquí a aquí hay 4, ¿lo ven? Y al extremo hay 1.5, ¿no? Esa es la distancia total de la unión. Más 4.5 por el espesor de la placa, punto 375. Y esta área nos da 4,125 pulgadas al cuadrado. Uy, pulgadas al cuadrado. Ahora, el área neta en cortante es el área bruta en cortante menos el área de los huecos, ¿no? El área de los huecos. Entonces sería igual a 4,125 que acabamos de calcular, menos, vean que es un hueco, ¿verdad? Aquí completo, más medio hueco acá, 1.5 huecos, o diámetro y medio, ¿no? En realidad, diámetro y medio, más por el diámetro del tornillo, 5 octavos, más 1 octavo por especificación al diámetro del tornillo, súmele 1 octavo, dice la especificación, por el espesor, punto 375 pulgadas. Esta área neta en constante sería igual a 3.28 pulgadas al cuadrado. Eso para la superficie donde actúa el cortante. Hay que hacer lo mismo para la tensión. Entonces, el área bruta en tensión, ahora yo tengo estas superficies, ¿no? Con medio tornillo acá, y aquí hay 4 pulgadas. Esta es la superficie en tensión. El área bruta sería en tensión, el área bruta en tensión es 4 por el espesor, ¿no? 37.5, esto es 1.5, sí. Ok. Y el área neta en tensión sería el 4 por el punto 37.5 menos, aquí hay medio diámetro, pongámoslo aquí, medio punto 5 diámetros, y de acá a acá hay también punto 5 diámetros. Entonces lo que tengo que quitar es 0.5 de medio diámetro más otro medio diámetro, un diámetro sería, pero lo voy a poner así, por 2 medio diámetros, pero son 2, ¿ok? Este de acá y este de acá, por el diámetro del tornillo, 5 octavos, más 1 octavo, especificación, por el espesor 375. Y esta área neta en tensión vale 1.21
pulgadas al cuadrado. Ok, ¿me siguieron? ¿Hay alguna duda con el cálculo de estas áreas? Como tal duda, no, profe, podría subir un toquecito nada más para ver un toque la ecuación de, ajá, Ahí, gracias, muy amable, perfecto. gracias. Ujú. Eso fue para la placa, ¿lo ven ahí? Hay que hacer lo mismo para el canal, para el canal. ¿Ok? El canal tenía un espesor de 0.22 pulgadas. Entonces, hay que hacer lo mismo. Entonces vamos a considerar, este es el canal, medio diámetro acá, y después un tornillo completo, ¿no? Otro acá y medio diámetro acá. De acá a acá hay 4, 5, ¿no? Y al extremo era de 1.5. Y acá, el espesor es de 4 pulgadas. Esta es la parte que falla con la carga acá. ¿Ok? Entonces, hay dos superficies de cortante, esta, la de abajo, y una superficie a tensión. Entonces, calculemos las de cortante primero. Áreas en cortante. El área bruta en cortante sería, de nuevo, dos planos de cortante, ¿no? 1 y 2 por la longitud de esta, que sería 4,5 más 1,5 por el espesor, por 0.22. Y esta área da 2.42 pulgadas al cuadrado. Y el área neta en cortante es esa área, serían los 2.42, o el área bruta, menos el área de los huecos. Este 2 es 2 planos. Y hay que quitar un tornillo completo, este más medio diámetro acá. ¿De acuerdo? Que sería por, bueno, no hace falta paréntesis, lo voy a poner así, 1.5 diámetros por 5 octavos más 1 octavo de especificación por el espesor 0.22. Y esta área nos da, área neta en cortante, 1.92 pulgadas al cuadrado. Y finalmente hay que calcular las áreas en tensión, ¿no? El área neta en tensión sería igual al área bruta, que es 4 por 0.22. Pongámoslo, área bruta sería 4 por 0.22, ¿ok? Menos el área neta ahora. Son dos superficies, digamos, un medio de acá, un medio de acá, medio diámetro, y medio diámetro aquí, por el diámetro del tornillo, 5 octavos más 1 octavo, por el espesor. Y esta área neta en tensión vale 0.715. ¿De acuerdo? Es el mismo cálculo anterior. Ahora, ya que tenemos esas áreas, hay que calcular la resistencia. Ahora sí, la resistencia al bloque de cortante.
Y la resistencia al bloque de cortante, el ISC la define como el phi-PN es igual a un phi por 0.6, el esfuerzo último en el área neta en cortante, más un factor U, le llaman VS, es el mismo U básicamente anterior, pero le ponen VS para denotar que es en bloque de cortante, por el esfuerzo último en el área neta en tensión. ¿Ok? Esta es vea que esto es fractura, FU y fractura. Fractura en cortante y fractura en tensión. Y esto tiene que ser menor o igual a esta ecuación. Phi por 0.6. Ahora FY por el área bruta en cortante. Fluencia en cortante. Más la fractura en tensión. FU por el área neta en tensión. La que sea menor de ellas es la que define la resistencia al bloque de cortante. Vean que fue lo primero que les dije. Aquí es fractura acá, fractura en tensión. Las dos superficies se fracturan. O se alcanzan los esfuerzos de fluencia en el cortante, en el área cortante, y el esfuerzo de ruptura en la superficie sometida a tensión. Estas son las dos posibilidades que les comenté al inicio de este ejercicio. No queda más que ponerle algunos números a esto. Entonces sería para la placa tendríamos que el phi-PN es igual a, el phi es 0.75 por 0.6 por FU 58 por 328, que es el área, más 1, que es el U. Generalmente el VS es 1 por 58, esfuerzo último, por el área en tensión, neta en tensión. Y esto tiene que ser menor o igual a 0.75, porque es el phi, por 0.6, FY 36, por el área bruta, 4125, perdón, 4125 o 412, más, voy a continuar acá, más 1 que es el U, por esfuerzo último, por el área en tensión, 1.21. Operando, esto haría, por este lado, da 138, menor o igual a 119. Por lo tanto, este es en la placa, esto es la resistencia al bloque cortante de la placa, 119. Hay que hacer lo mismo para el canal. Para el canal. Oh, perdón, del lado de la derecha de la ecuación, que es lo que dice 0,60 por 36. Punto 6, perdón. Ajá. Punto 6 por 36 por Ajá. 4.12, que es el área. Ok, ahora sí ya me hizo Más sentido. 1, que es el U, esto es U, por 58, que es el esfuerzo de ruptura, por el área, 1.21. ¿Ok? Ok, ahora sí. Sí, me quedó incómodo ahí escribir. Y para el canal, el esfuerzo, la resistencia sería dada por, de nuevo, 0.75, que es phi por 0.6, ¿no? Por 58, ruptura, el esfuerzo de ruptura del acero, por el área, 1.92, más 1, que es U,
58, que es el esfuerzo de ruptura, por 0.715. El área neta en tensión. Y esta ecuación tiene que ser menor o igual a, de nuevo, 0.75 por fin, por 0.6 por ruptura por 36, el esfuerzo de influencia 36 por el área importante, más 1 por 58 por 0.715. Y operando ambos, aquí yo tengo que es 81.2 menor que 70.3. ¿Ok? Entonces dije esta, la menor de ellas. Entonces vean que acá la placa sí soporta, porque 119, la placa es, digamos, adecuada. La placa que yo coloco fue adecuada, o que coloqué, mejor dicho, adecuada, porque el PU en el ejercicio es de 75 kilolibras, ¿se acuerdan? 75 es menor de 119. Esta es la carga aplicada, este es el PU. Pero para el canal, el PU es mayor, entonces el canal no es adecuado. Tendríamos que buscar otro canal para que no falle por bloque de cortante. ¿Alguna consulta? Profe, ¿será que, Profe, bueno, ahí. ¿Verdad? No, profe, ¿será que puede subir unas 2 páginas para ver, copiar una cosilla y que me hizo falta? Claro que sí. Usted me dice. Yo le digo unas 2, bueno, creo que era ahí abajo, ahí abajo. No tan arriba. Más abajo, más. Más. Voy. Creo que es en esa, a ver, Ok. más abajo. Ah, ahí, ahí, Ok. ahí está, ahí. Ahí. Ya lo copié rápido. Sí, no se preocupe. Listo. profe, yo tengo una consulta con el U. ¿Con El valor de U, de qué? el coeficiente U que usted puso ahí. Ajá, sí. Ok, ese digamos es un 1 porque ya usted lo había calculado antes. No, ahí la especificación se habla de que el U en la mayoría de los casos se usa 1. Ya, en la especificación. Ok, Sí. listo. Creo Gracias, que hay un profe. caso, no lo tengo aquí a mano. Hay un caso en el que el U vale 0.5, pero es un caso muy especial. En la mayoría de los cálculos reales se usa UVS igual a 1. ¿Entiendes? Perfecto, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, sigamos con más ejemplos. Este es el caso de... a ver si lo puedo centrar. Ok. Es típico en edificios de acero hacerlos con marcos. Básicamente un marco son una combinación de columnas como elementos verticales, ¿no? Que son los elementos que llevan las cargas a la cimentación del edificio, y vigas, ¿verdad? Que transmiten las cargas de entrepiso, de los entrepisos a las columnas y de estas de nuevo a la cimentación. Esto es una configuración de edificios de acero muy típica, hacerlos a base de marcos.
Por ejemplo, si fueran de concreto, podemos, muchos son de paredes, ¿ya? Bloques o de concreto, con muros. En acero no hay tantas posibilidades. Entonces se colocan unos elementos en abiostre o abiostres, le llamamos abiostres laterales o tensores. La idea principal de estos abiostres, hay diferentes configuraciones en X, como este caso, en forma de K y otras configuraciones. La mayoría de las aplicaciones los colocamos en forma de X, ¿no? La idea de estos abiostres es que funcionen como muros, si fuera un edificio de concreto, que funcionen con muros. Es similar el funcionamiento en ese sentido de esos abiostres con un muro de concreto. La idea principal es disminuir los desplazamientos del marco ante la carga, una carga lateral. Que en el caso nuestro, generalmente esa carga lateral es la carga que produce un sismo sobre nuestras estructuras. Ustedes saben, ya calculan la carga de sismo, que la suponemos que se aplica en cada uno de los entrepisos. Usan el método estático del código sísmico para calcular esos valores. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a entrar mucho en el detalle del cálculo de estas cargas. De hecho, lo van a tener que hacer al final del curso en su proyecto número 2. Por ahora son valores. En el tercer piso hay un cortante, una carga de sismo de 18. En el segundo hay un cortante de sismo de 28.6 y en el primero de 37.7. Para un cortante en la base, lo que se conoce como un cortante basal de 84.6 kilos, ¿no? En este marco de acero, que lleva estos abiostres, y repito, con la intención de disminuir los desplazamientos del marco de acero, lo cual es uno de los criterios fundamentales, el control de desplazamientos en el diseño sísmico. Eso es lo que importa controlar ante un sismo. Como verán, si yo tengo este marco, ¿no? Y digamos que sea un piso y la carga viene en este sentido, entonces cuando el edificio se deforma, digámoslo así, este tensor se estira, ¿no? Entonces, este estaría en tensión, este tensor en tensión, y el otro en la otra dirección, entonces más bien se comprime. Cuando el sismo, como cambia de dirección, actúa en la otra dirección, entonces es este tensor el que se, digámoslo así, el que se estira. Este otro sería el que está en tensión. Entonces vean que conforme el sismo o la carga lateral cambie de dirección, así va cambiando el estado de esfuerzos en estos abiostres, ¿no? Cuando va hacia la derecha, entonces este funciona en tensión y el otro funciona en compresión. Cuando el sismo cambia, entonces este es el que funciona en tensión y el otro tensor funciona en compresión. Como estos elementos en realidad son muy esbeltos, de pequeña sección, pequeña, entonces la resistencia a compresión de los elementos de estos abiostres en compresión es muy poca, entonces se desprecia. Entonces es cuando el sismo va acá, digamos en esta dirección, entonces consideramos que digamos el marco solo tiene un tensor, y cuando el sismo va en la otra dirección, entonces consideramos solo el otro tensor, como si el otro no existiera. Este es el criterio general de diseño, ¿no? Y entonces, con ese criterio, así los diseñamos. En otras palabras, despreciamos
el elemento cuando funciona en compresión por su baja capacidad, ¿no? Lo otro es cuando tenemos el tensor acá, ¿ok? El cortante basal acá, el BC del código. Entonces, este tensor, vamos a decir, se diseña para soportar todo el cortante. Que se supone que ese tensor va a llevar toda la carga lateral. Ese es el otro criterio. Para soportar todo el cortante según la componente, ¿no? Porque ven que es una componente inclinada, ¿no? Entonces yo tengo por acá mi tensor, conozco las dimensiones, conozco este ángulo. Entonces básicamente este es mi tensor, aquí está el cortante basal, ¿no? Y entonces lo vamos a diseñar para la componente de este cortante basal, ¿no? Senos, cosenos, por ahí. Ese es el criterio de diseño. Como ven, la carga del sismo va a ir variando arriba hasta abajo, siendo la máxima en el primer piso. Entonces, generalmente se diseña el tensor del primer nivel y de ahí para arriba se ponen todos iguales, como una práctica, digamos, en la ingeniería. ¿Está claro? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ese ángulo, ¿no? Ese ángulo es arcotangente, lo tienen así, de la altura entre 32, que es el claro de eso. Y eso, este ángulo es de 20.6 grados. ¿Ok? Ese ángulo es así. ¿Cuál es la fuerza en el tensor? Bueno, es la componente fuerza en el tensor. Entonces, dijimos, bueno, aquí está el cortante basal, que era 84.6 en el esquema, kilolibras, y esta es la tensión. Y este ángulo lo acabé de determinar de 20.6, ¿no? Por lo tanto, esta tensión es fácilmente estimada como 84.6 entre el coseno del ángulo, 20.6. Y esto es una fuerza en tensión de 90.3 kilopounds. Esto sería la fuerza, entonces, con que hay que diseñar ese abiosque. O hay que buscar un área, una sección que soporte 90.3 kilopounds. ¿Ok? Entonces, revisemos la fluencia. La resistencia a fluencia de un elemento en tensión, sabemos que es PU, es un phi por el FY por el área bruta en tensión. ¿Okay? Se trata de diseñar el elemento. Y cuando hablo de diseñar, se trata de escoger un perfil que soporte 90.3 kilopounds. En otras palabras, yo necesito un área que sea mayor o igual, por lo menos, a PU entre el phi por el esfuerzo de influencia del acero. Un área, llamémosle un área requerida. Esa área requerida, según nuestro número, sería 90.3 por o dividido entre 9.9 por 36. Generalmente estos elementos, abiostres, placas, etcétera, se hacen de acero a 36. Generalmente. ¿Ok? Vamos a hacer otra consideración. Vamos a suponer
un incremento del área por un pretensionado del abiostre. ¿Ok? Vamos a suponer que es de un 7.5%. Este abiostre, cuando lo colocamos, digamos, lo vamos aquí a colocar, lo vamos a tensionar, ¿verdad? Hay diferentes maneras de tensionarlos, ¿no? De hecho, hay unos tensores que uno compra ahí en las ferreterías, digámoslo así, para darle esa pretensión. Cuando uno estira un elemento en tensión, entonces pierde un poco de área. Entonces, para considerar eso, vamos a estimar un 7.5%. Entonces, mi área bruta sería 90.3 por ese incremento. Este incremento entre 0.9 por 36. ¿Ok? Entonces, esta área me da de 2.99 pulgadas cuadradas. Entonces, yo buscaría un elemento que tenga un área un poquito mayor de 2.99 pulgadas. Ya que es diferente a los ejemplos anteriores, donde ya el angular estaba dado o el canal que usamos en el segundo ejemplo ya estaba dado. En este caso nosotros tenemos que escoger ese perfil. De eso se trata el diseño. Entonces vamos a usar una placa. Usamos una placa rectangular como tensor, de 6 por media pulgada. Obviamente el área bruta sería 6 por media pulgada, son 3 pulgadas al cuadrado, que es mayor que 2.99 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Eso es. Pues vean que aquí yo busco un perfil o selecciono una placa o le doy dimensiones a una placa. ¿Ok? Es una placa rectangular. Es un pedacito de acero que tiene acá 6 pulgadas, ¿no? Y que tiene un espesor de media pulgada. ¿Ok? Bien. Entonces tendríamos el marco, por lo menos en la parte inferior, pongámoslo así, ahí continúa nuestro marco. Pues yo tengo un tensor acá, que dije que es una placa de 6 por 12, de media pulgada. Pude haber escogido un angular doble, un perfil W, etc. Sí, pero dijimos una placa. Esta placa tenemos que unirla. Ahí va la placa. Tenemos que unirla a la columna. Generalmente se usa una placa, ¿verdad? Bueno, quedó muy desproporcionado, pero tenemos el abiostre, una placa más, ¿verdad? Una placa de unión que la unimos a la columna. Entonces, podemos hacer esta unión del abiostre con esta placa de diferentes maneras. Una es con tornillos. Tenemos varios tornillos ahí. Otra es con soldaduras, ¿no? Pero tenemos que estimar algo acá, ¿ok? Para efectos del diseño, vamos a suponer tornillos. Vamos a suponer que supone unión con tornillos. ¿Ok? Aunque no es un tema que hayamos visto,
Ok, y es un tema que vemos casi al final del curso. Los tornillos, hay diferentes tipos de tornillos. Hay unos tornillos que es de un acero que se llama A325. Estos son tornillos de alta resistencia. En estructuras de acero importantes utilizamos tornillos de alta resistencia. ¿Ok? Y hay tablas, digamos, de tablas. Uno sabe que la resistencia de un tornillo con un diámetro de 3/4 de pulgada, la resistencia de ese tornillo, llamémosle phi Rn, es de 17.9 kilolibras. De la misma tabla, tenemos que un tornillo de 7 de diámetro, de 7 octavos de diámetro, tiene una resistencia de 24.3 kilolibras. Son valores de una tabla. Eso lo vamos a ver al final del curso. Por ahora, tomémoslo así. Un tornillo de 3/4 de pulgada de acero A325 soporta 17.9. Un tornillo de 7 octavos tiene una resistencia de 24.3 kilopounds. Entonces, ¿qué pasa si usamos, digamos, 5 tornillos de 3/4? ¿Okay? Entonces, la resistencia de esos 5 tornillos sería 5 por 17.9. Esto nos da 89.5, que es menor a la carga. ¿Se acuerdan? La carga de Biosque es de 90.3. Puedo usar entonces 5 tornillos. 5 tornillos de 7 octavos de pulgada. Entonces, la resistencia de esos 5 sería 5 por 24.3. Y esto nos da 121.5 kilopounds, que es mayor de 90. O podría usar 6 tornillos, ¿por qué no? De 3/4. Y esto me da una resistencia de 6 por 17.9 y 107.4. Entre este primero no sirve, ¿verdad? Entonces podría escoger alguna de estas dos configuraciones. O uso 5 tornillos de 7 octavos o 6 tornillos de 3/4 de pulgada. Vamos a usar, digámoslo aquí, uso 5 tornillos de 7 octavos. Y defino que, como es una placa, entonces vamos a poner acá, ahí estaría la carga de la Biosque, PU es 90.3, entonces los voy a poner en fila. 1, 2, 3, 4, 5. Estos serían los 5 tornillos de 7 octavos. Tengo que definir la separación, que los pongo y esto. Voy a definir por ahora, después vemos en tornillos cuáles son los criterios. Voy a usar 3 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas y 3 pulgadas acá. Y aquí al extremo uso 1.5 pulgadas. Eso lo escojo yo, lo defino yo. Y después pruebo que eso me funciona, ¿no? ¿Está claro? Sí. Ok.
Entonces vean que por aquí arriba calculamos que para área bruta, para la falla por fluencia, yo necesito un 3.99 pulgadas de área. Hay que revisar el otro criterio, que sería la falla por fractura. La fractura. Y la fractura, ya saben que es PU, es el phi por el esfuerzo último por el área efectiva, ¿no? Y entonces, para cumplir con ese requisito, yo necesito un área efectiva requerida de PU entre el phi FU. Si ponemos números con esto, diríamos que el PU es 90.3. Lo incremento un poquito por la pretensión entre el phi es 0.75 por 58. Y esta área, yo necesitaría tener un área efectiva requerida de 2.23 pulgadas al cuadrado, ¿no? Ok, está claro. Ya que es menor que el área que yo necesite por fluencia. Aquí vamos a hacer un jueguito aquí de áreas. Nosotros sabemos que el área efectiva es un U por el área neta. Ya se sabe. Lo voy a poner así. Se sabe. Por ser una placa, entonces también sabemos que el U vale 1. Voy a ponerle así, ver tabla. Que aparece en el folleto. U vale 1. Entonces, por otro lado, yo sé que el área neta es igual al área bruta menos el área de los huecos, ¿no? ¿Ok? En otras palabras, el área neta que yo ocupo es área bruta menos, como los puse en línea, los tornillos, entonces la falla va a ser por acá, ¿verdad? Perpendicular. No, la falla aquí sería área bruta y la falla en el área efectiva sería esta otra. ¿Ok? Un hueco. Tenemos que quitarle un hueco nada más. Entonces sería menos el área de un hueco. Es un hueco por el diámetro del tornillo, 7 octavos, más 1 octavo por especificación. No se les olvide, esto lo dice la ISC, por el espesor. Y dijimos es una placa de 6 por media pulgada por 0.5. Esta área neta que yo ocupo es el área bruta menos 0.5. ¿Ok? Y si eso es así, entonces el área efectiva sería el U por el área neta. Esto sería 1 por área neta. Área bruta menos 0.5. ¿Ok? De tal manera que, despejando de acá, el área bruta menos 0.5, perdón, el área bruta menos 0.5, ese es el área neta, tendría que ser igual, entonces, a, este es área efectiva, a 2.23, ¿no? Este es el área neta efectiva. En otras palabras, para cumplir con el criterio de falla, yo necesito tener un área bruta de 2.23 más 0.5 pulgadas, que es 2.73 pulgadas al cuadrado. Y esto es menor
de 3, que es el área que yo puse en la placa, y entonces, ok. Entonces yo me aseguro de que el elemento que estoy diseñando no falla por fractura. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe, todo claro. Bien. Había un requisito de esbeltez, ¿no? Que dice que la esbeltez, el L entre F, sea menor o igual a 300. ¿No? Es una recomendación. El L, en este caso, sería 12 al cuadrado más 32 al cuadrado. Ahí lo ven en el dibujo. Y esta longitud es de 3.34.2 pies. ¿Ok? Para mi placa o mi abiostre, que mide 6 de acá y 0.5 acá. Entonces, el momento de inercia es BH al cubo entre 12. Esto sería, entonces, 0.5 al cubo por 6 entre 12. Y este momento de inercia es de 0.6625 pulgadas a la 4. El radio de giro, F, este es el radio de giro. Por definición es la raíz de el momento de inercia entre el área. Esto sería entonces 0.0625 entre el área, es 3, pueden que 6 por media pulgada, y este radio de giro nos da 0.144 pulgadas. Por lo tanto, la relación de esbeltez que tiene este elemento es de 34.2 pulgadas sería 34.2 pies. Estos son pies. Este es por 12. Para pasar de 12 pulgadas es un pie. ¿Ok? Entre el radio de giro. 0.144. Y esta razón de esbeltez nos da o me dio a mí de 2.850. Es una relación de esbeltez muy grande. Esto comprueba que estos abiostres no tienen ninguna capacidad para resistir compresión, ¿no? Como estos abiostres tienen estas relaciones muy grandes, entonces por eso también confirmamos la necesidad de aplicar la pretensión en el abiostre, ¿no? Para evitar este problema de pandeo. También esto, o también lo podemos ver así, o también podemos hacer que L entre F es igual a 300, ¿no? De tal manera que yo puedo definir un radio mínimo como L entre 300. Y esto sería igual a 34.2 por 12. Este 12 es de pieza pulgada entre 300. O sea que el radio mínimo que ocuparía es de 1.37. Y obviamente el radio que yo tengo es 1.44, es menor a 1.37. ¿no? Entonces, esto es similar a este otro, ¿verdad? A este otro valor.
Entonces, lo que quiere decir es que tenemos un elemento muy esbelto, con un área muy pequeña, que no soporta compresión. Entonces, este valor, esta situación, comprueba o confirma la necesidad de pretensar el abióstico. ¿Ok? Solo vamos a mantener así. ¿Ok? Solo que cuando lo construyamos le vamos a decir al operador que lo pretense, ¿no? Que le ponga una tensión. Y con eso diseñamos ese abióstico. ¿Hay alguna comprobación más que hay que hacer? Que es, y hagámosla, que sería comprobar el bloque de cortante. Ok, entonces este va a ser, tenemos la placa con 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y estas distancias, dijimos 3 pulgadas, 3, 3 y 3. Y esta distancia, como es de 6 pulgadas, sería 3 pulgadas. Esa es la configuración que yo definí. ¿Ok? Yo tengo tornillos de 7 octavos. La carga está aplicada acá. Entonces, la falla por cortante es una falla que se va a dar en esta área. ¿Ok? Acá. En esta superficie se va a dar la falla. ¿No? Es como que se arrancara este pedacito de acá. ¿Ok? En el ejemplo anterior teníamos 2 fallas. Aquí solo hay una superficie acá de cortante y otra en tensión. Sería como tener 1, 2, 3, 4, 5, la mitad. Esto es la superficie o el pedacito de acero que se va a desprenderos o va a fallar. Aquí hay tensión, y aquí hay un cortante, ¿no? V. Esa es la falla que tenemos que chequear. Hay que calcular en cortante. En cortante hay que calcular el área bruta en cortante, que sería 13.5. Si ustedes lo ven, aquí hay 3 y 3, 6 y 6, 12. Y 1.5 son los 13.5. 13.5 por el espesor de la placa, media pulgada. Esto es 6.75 pulgadas al cuadrado. Y el área neta en cortante sería el área bruta menos el área de los huecos. Y tenemos entonces un hueco, 2 huecos, 3 huecos, 4 huecos y medio hueco acá, ¿no? Entonces sería 4.5 diámetros por el 7 octavo, que es el diámetro del tornillo, más 1 octavo. Recuerden la especificación. Más 1 octavo, ¿no? Por el espesor de nuevo. Por 0.5. Y esta área me da. ¿Cuánto me dio? 4.5 pulgadas al cuadrado. Y en tensión, el área bruta en tensión sería 3 por 0.5. Esto es 1.5 pulgadas al cuadrado. Y el área neta en tensión sería el área bruta 1.5 menos, para el área bruta, vean que es nada más lo que tengo que quitar, el área neta, perdón, lo que tengo que quitar es medio diámetro del tornillo, ¿no? Que está el diámetro del tornillo. Entonces solo quito medio diámetro. Menos medio diámetro es el 0.5
Diámetro del tornillo, 7 octavos, más 1 octavo, por el espesor, 0.5. Y esa área neta en tensión me dio 1.25 pulgadas al cuadrado. Y entonces la resistencia al bloque de cortante, BC va a ser bloque de cortante, sería dado por la ecuación que ya había escrito anteriormente, que sería el FIPN, sería el FI, bueno, voy a ponerlo otra vez, 0.6 por FU, por el área neta importante, más el U, por el FU, por el área neta en tensión, y eso tiene que ser menor de un phi por 0.6 FY por el área bruta importante más un U por FU por el área neta en tensión. Esa es la misma ecuación de antes. Entonces nada más nos queda pues ponerle números a esto, ¿no? Sería el phi es 0.75, 0.6 por 58 por el área neta importante, más U es 1 por 58 por el área neta en tensión, 1.25, y esto necesariamente tiene que ser menor o igual a 0.75, que es phi, por 0.6 FY, 36, área bruta importante, 6.75, más 1, que es U, 58, el esfuerzo de ruptura, por 1.25. Y si operan, acá me da 1.71 menor o igual a 1.657 kilopounds. Bueno, no es menor o igual, entonces esta es la que la dice, ¿no? Entonces, ya con eso he comprobado las 3 fallas principales, digamos, y ambas resisten, y entonces, o las 3, nos aseguramos de que no fallen, y entonces podemos definir que usamos una placa de 6 por media pulgada con 5 tornillos con un fil de 7 octavos de pulgada. Y ya con eso, entonces, terminaría el diseño de ese adiós. En este ejercicio lo importante fue que tenemos nosotros que definir el perfil o escoger o dar dimensiones al perfil. En los casos anteriores, los perfiles pues estaban dados. Y en acero se trabaja mucho proponiendo, digamos aquí yo propuse usar tornillos de 7 octavos de tal tipo y después pruebo que eso me funciona. Lo mismo, escogí aquí una placa de 6 por media pulgada y después pruebo que eso me funciona. ¿Ya? Y si no me funciona, pues ahí voy cambiando el perfil. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Podría subir un momento. Ujú, Es un poco nada. ujú. Ahí, Ahí está bien, profe. Ahí está perfecto, profe. Por ahí. mucho gusto. Bien, ¿alguna otra? Bueno, con eso estaríamos terminando esta lección. Hicimos pues algunos ejemplos de tensión, vimos las principales fallas.
falla por fluencia, 0.9 FY por el área bruta. Vimos la falla por fractura, 0.75 por el esfuerzo último, por el área efectiva. ¿No? Esos son los dos criterios principales para diseñar elementos en tensión. Y vimos una tercera falla que se llama la falla por bloque de portantes, que es una combinación de falla entre portante y tensión. Generalmente no es la que dice, pero sí es bueno chequearla siempre, ¿no? Vimos el caso de la resistencia o el cálculo del área efectiva cuando tenemos, el área neta, perdón, cuando tenemos tornillos alternados. Y la ciencia acá es buscar todas las posibles líneas de falla que se puedan presentar y escoger la menor. No siempre esa menor resulta evidente. Entonces, para eso es mejor calcular las diferentes líneas. Por lo menos las diferentes líneas que sean razonables, ¿no? En ese sentido, después utilizamos el coeficiente U como un coeficiente que toma en cuenta la resistencia de las uniones. Siempre hay que tener presente, perdón, que una unión es una debilidad en una estructura de acero y en general en cualquier estructura, ¿ya? Entonces, por eso es que se utilizan coeficientes que se consideran para tomar en cuenta esa eficiencia de la unión. Hay una fórmula exacta para calcular el U, 1 menos X barra entre L, o si no hay una tabla en la especificación que nos permite, dependiendo del tipo de perfil, del número de tornillos, nos permite escoger ese valor de U. Y con eso calculamos el área neta efectiva o área efectiva que utilizamos para calcular la fractura. Básicamente, esos son los criterios que tenemos que seguir para diseñar en elementos en tensión. Más un chequeo de las relaciones del test. Es bueno considerarlo, pero que la misma especificación le dice a uno que no es obligatorio. Pero la mayoría de los ingenieros la utilizamos, ¿ya? Como un parámetro más. Y tratamos de cumplir con esta relación del test, para garantizar que nuestros elementos tengan cierta rigidez, ¿no? Y cierta capacidad también a compresión. Básicamente, eso fue lo que hicimos en la lección. No sé si alguien tiene dudas, consultas, comentarios. Si no, les agradezco mucho su paciencia en esta tarde. Les queda de tarea 2 ejercicios a resolver sobre tensión. Ahí están en el TEC digital. Y nos veríamos de hoy en noche. Entonces, les agradezco mucho y muy amables y que pasen un buen feliz de semana. Igualmente, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe, Gracias. Hasta luego.